¿Cuándo has escuchado a alguien o cuando tú has sido esa persona que imita acentos? El de Sonora, el de Tijuana, el de Guadalajara, el chilango, el de Yucatán, el de Veracruz, el de Tabasco. Entonces, pues todos lo hemos hecho. O sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos hemos imitado. De hecho, a mí de adolescente, de niño, me encantaba imitar acentos. Pero hay algo que se llama glotofobia. Y hay una diferencia entre imitar un acento por diversión, pero hay un punto en que ya llega a ser glotofobia, que puede ser ya como un insulto para la gente. Por ejemplo, ahora que paso tanto tiempo en Yucatán, pues mis queridos amigos yucatecos me dicen que no les hace nada de gracia que lleguen los chilangos o los regiomontanos o los tijuanenses o los que sea a querer hablar como yucateco. Dice, para empezar, no les sale y aparte, pues es como una ofensa. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar hoy. ¿A dónde empieza la glotofobia? ¿Qué es la glotofobia? ¿Por qué es importante hablar de eso hoy? Adrián Chávez, lingüista, escritor y divulgador, autor de este libro que se llama ¿Cómo? ¿Es tu libro? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo mentir en Internet? Ese es otro tema muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo mentir en Internet? Está con nosotros. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Muy bien, muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Qué bueno. Y Gina Jaramillo, que es nuestra maestra en Historia del Arte y periodista cultural, también sigue con nosotros. Bueno, empiézanos explicando qué es la glotofobia y dónde está la diferencia entre bromear y te imito y te hago un acento. Bueno, la glotofobia es más bien como un sistema, o sea, no es tanto como una actitud, o sea, no es algo que uno haga. No es una intención. No necesariamente, no, porque hay glotofobia de la bonita, ¿no? Ahorita que hablabas, por ejemplo, de Yucatán, a veces en el centro de México, a veces pensamos en el acento yucateco como algo que es como demasiado feliz, demasiado alegre, divertido, bonito. Ajá, sí. A mí me gusta mucho. Ajá, sí, claro, sí, a mí también. Sí. Pero pasa que eso está inscrito en ciertas preconcepciones sociales sobre los yucatecos, por ejemplo, ¿no? Pasa también en el inglés con el escocés, por ejemplo, que hay personas en Escocia, bueno, en Inglaterra más bien, o en el Reino Unido en general, que, por ejemplo, no les dan trabajo porque su acento les parece como poco serio. Lo discriminan el acento. Sí, claro, sí. Dentro de Inglaterra, si tienes acento escocés, te discriminan. Ajá, sí, pero ni siquiera porque les parezca feo, sino porque les parece tan alegre y muy parecido, por eso lo traigo a colación, porque la percepción es parecida a la que tenemos nosotros del acento de Yucatán, pero no les parece serio, o sea, como que le quita seriedad, entonces se vuelve un tema de discriminación. Y el la acento glotofobia norteño, es eso. ¿no pasa lo mismo del acento norteño? No, pero porque la cosa es social, o sea, no es tanto como el acento per se. O sea, digo, claro, un acento puede tener ciertas cualidades como el yucateco sí que es, ¿no? Por la influencia del maya y tal, tiene como ciertas cualidades fonéticas, digamos, ¿no? Sí, distintas. Ajá. Pero, por ejemplo, el acento chilango sí tiene una mala connotación en muchos lugares de la República Mexicana. Sí, claro. O sea, tú estás en Sonora y llega alguien de o sea, sí te pueden negar un trabajo. Bueno, incluso en la misma Ciudad de México hay una broma que es medio violenta, que es, se te nota el código postal. Oye, eso es una pasada, es grosero, es violento y tiene que ver todo por cómo hablas. Sí, y es que ahí está la cosa. En realidad no tiene que ver tanto con el acento. O sea, yo argumentaría que más que el acento a nivel fonético tiene que ver con las asociaciones mentales que hacemos de la gente que habla con ese acento. En el diccionario, así como tengo palabra y significado, tengo acento y significado de un acento. De un acento. De un acento. A ver, entonces, pero para empezar, la glotofobia, ¿qué es específicamente para entender? Decíamos que la glotofobia es un sistema. O sea, lo podemos equiparar, por ejemplo, al racismo, al sexismo. Es, digamos, un sistema, es una estructura social que hace que ciertas formas de hablar se consideren prestigiosas o buenas, estoy entrecomillando, y haya otras que se consideren poco prestigiosas o incorrectas o malas, ¿no? Entonces, no aplica solamente a los acentos, sino también a las formas de hablar, ¿no? A las palabras, a las estructuras, y no tienen que ver con la lingüística, tiene que ver con lo social. O sea, imitar un acento, Gina, ¿es glotofobia? Imitar un acento en buena onda no es glotofobia. No, yo creo que a nivel de la interacción individual, pues hay muchos otros factores. Pero te pregunto, cuando dices, Adrián, que habla bien, ¿quién está diciendo que es hablar bien y que es hablar mal? Eso es glotofóbico, por ejemplo. O sea, hablar de que hay formas correctas e incorrectas de hablar, eso tiene que ver con la glotofobia. Es que todos tenemos acento, para empezar. Si tú crees que no te estás oyendo este programa y crees que no tienes acento, te tengo noticias. Exacto. Tienes acento. Sí. Porque
Si tú dices, yo soy mexicano y tengo un acento, no tengo acento en ningún lado, pues vete a Colombia y te van a decir, hablas como mexicano. Sí, el acento es como el agua para los peces, ¿no? Como que tú no te das cuenta que lo tienes, pero el de al lado se va a dar cuenta. Es una cancioncita. Sí, exacto, el al lado se va a dar cuenta. Y a ver, y pensando, por ejemplo, en los diferentes acentos, hablar de glotofobia para mí es algo muy nuevo. Tiene que ver con el momento histórico por el cual estamos atravesando o de dónde viene este interés también por hablar de glotofobia. Pues yo creo que sí tiene que ver con las redes sociales, con que obviamente hay más acceso a la información y tal, pero también es cierto que la lengua es como el último bastión, ¿no? De la discriminación social, o más bien de la discriminación socialmente aceptable. O sea, hoy en día ya no es tan fácil criticar a alguien por cómo se ve o cómo se viste, o al menos ya alguien te dice como, oye, eso no se hace, ¿no? Pero sigue siendo socialmente aceptable hacer bromas, por ejemplo, de cómo habla alguien, o de que si habla correcto, incorrecto, de que si habla cantadito, que si no habla cantadito, y todo eso todavía se percibe como socialmente aceptable. O sea, quejarse de eso o burlarse de eso, pero en realidad no es muy diferente a burlarse, por ejemplo, de cómo se viste una persona o de su cuerpo, no sé. Ya, entonces. El último bastión, me gusta eso. El último bastión. Entonces, otra vez, perdón que repita la misma pregunta, pero para que quede así súper claro, ¿qué es la glotofobia? La glotofobia, entonces, es un sistema de discriminación con base en la forma de hablar de las personas. Pero que no es, yo no soy glotofóbico automáticamente cuando imito un acento. No necesariamente, no. No. Tiene más que ver con o sea, a ver, se ejerce el sistema de discriminación en diversos niveles. Pero ¿dónde está la rayita, pues? O sea, un ejemplo. O sea, yo no quiero ser glotofóbico, pero pues se me hace divertido de repente imitar acentos. Claro. Depende con quién, en dónde, cómo, bla, 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 y con qué intención. Pero no queremos ser glotofóbicos. Claro. Y tampoco queremos dejar de divertirnos porque como mexicanos, pues es muy divertido imitar acentos, ¿no? Sí, a ver, sí creo que ahí tiene que ver con la intención, sí, cuando tu intención es ofender o no ofender, ¿no? Ahí es muy evidente. O sea, si quieres ofender a alguien por cómo suena o cómo habla, creo que ahí es muy evidente que estás ejerciendo una glotofobia, digamos, individual. Pero no siempre cuando una persona hace una broma o algo así, quiere decir que está siendo ella glotofóbica, lo cual no quiere decir que no se inscriba en un sistema, ¿no? Como en una estructura social que es a sí misma glotofóbica. Es como el Día de la Madre, ¿no? O sea, el Día de la Madre, cuando hablamos de, por ejemplo, de sexismo, en el Día de la Madre, que es una cosa como muy bonita, como muy de celebrar y tal, en realidad también hay como imbuidas ciertas dinámicas que tienen que ver con nuestras preconcepciones sobre las mujeres. Regalarles una planchita el Día de las Madres. Exacto. Entonces, no quiere decir que felicitar a tu mamá sea sexista, pero sí quiere decir que hay mucho ahí, o sea, hay muchos factores y hay muchos elementos que son sexistas que están involucrados. Y lo mismo pasa, creo, en la forma de hablar. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo muy claro de violencia, o sea, de glotofobia, pero en el mal sentido, y uno en el buen sentido? Sí, con ejemplos creo que vamos a entender mejor, ¿no? Sí, compa, ¿no? Como, ¿qué onda? El que mencionaba hace rato, por ejemplo, negarle un trabajo a alguien por cómo habla. O sea, por ejemplo, no sé, alguien que va a estar en servicio al público y decir, no, mejor le doy el trabajo a otra persona porque esta suena muy... No me gusta o suena muy... O no lo van a tomar en serio porque suena... O chilanga. O porque suena chilanga, exactamente. Eso, por ejemplo, es glotofobia. Pasa también en otros países, ¿no? En Estados Unidos hay glotofobia hacia los hispanohablantes, por ejemplo. Sí. Claro. Y tú como persona, pues lo que decía, ¿no? O sea, si tú te burlas de alguien o en lugar de argumentar en una discusión, algo así, te burlas de su forma de hablar, o eso es glotofóbico. Ya. Entonces, a ver, para entender, si yo estoy platicando y digo, no, hoy tengo un amigo cubano y me dice, oye, papi, vamos a hacer. Eso no es glotofobia. No, eso es un talento. A mí no me sale. Oye, una cosa sabrosa, o como que sale otra. Pero si yo le digo, no le des trabajo porque es cubano, no me gusta cómo habla, suena medio ignorante porque te trae tal acento. Sí. Eso es la glotofobia. Eso es glotofobia. Sí, o si ya lo empiezo a imitar y digo que el acento caribeño suena como de la selva o menos desarrollado. Exactamente. Eso es la glotofobia, que es una mentira para empezar, pero eso es la glotofobia. Exactamente. Ok, pero no es imitar el acento. No, o sea, nada. Don Gato y su pandilla, cuando Cucho salía, y decía, oye, Don Gato, Cucho, que era yucateco, bueno, no era ahí anda. El personaje yucateco no era, no puedo decir, es que Don Gato y su pandilla eran glotofóbicos. No necesariamente. O sea, habría que revisar todo Don Gato, ¿no? Para ver qué. ¿Con qué? Sí. No, pero no era. A ver si hay asociaciones con pero Cucho, espérate, ya se me ocurrió. Es que Cucho no era tonto, pero si hubiera sido un personaje tonto. Exactamente, sí. Ya se me ocurrió. Había una caricatura. ¿Te acuerdas de una caricatura de. Se llamaba Tiro Loco McGraw? Seguramente la gente joven no sabe de qué estoy hablando, pero había una caricatura que era un caballo blanco y un burrito
Ok. Entonces es una caricatura estadounidense. Entonces, como los de doblaje me contaron la historia, como pusieron al burrito que era el asistente del caballo blanco y pusieron el burrito que era mexicano, cuando doblaron la caricatura al español y el caballo era medio bruto, le pusieron acento gringo. Entonces el Pepe Trueno, que era el burrito mexicano, era el inteligente, pero el caballo era tonto y le pusieron acento gringo. Eso sería glotofobia. Eso es glotofobia. Era un caballo estúpido. No me explico. Entonces hablaba así, entonces decía pura tontería. Decía, no, tiro loco. El otro era como norteñito. Sí, claro. No, tiro loco, no seas tonto. Sí. Eso sería glotofobia. Sí, y pienso, por ejemplo, en los programas. Ahí está. Bien bajado. Vamos a la glotofobia. Pienso en muchos programas de la televisión mexicana, por ejemplo, que reproducen estos estereotipos que no tienen que ver nada más con el acento, sino con el tipo de persona, ¿no? O sea, que lo acompaña, digamos, el acento, pero que acompaña un lugar en donde nacieron o un tipo de grupo social, etcétera. Eso es glotofobia. Y discriminación también. Sí, claro. Sí, bueno, la glotofobia es discriminación, ya sea sí. simbólica o directa. O aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, si oyes a alguien que tiene acento que no es el fresa, que es más como el barrial, como el de barrio, ¿te acuerdas en el Premio Mayor que salía el chofer del microbús y ¿qué onda? Mi no te tanto, que hablaba así, que el personaje hablaba así. Entonces, si lo discriminas por eso, decir no, y le dices, eso es un tal por cual, porque habla así, eso es glotofobia. Sí, claro. Y que es una tontería absoluta, ¿no? Yo siempre he pensado y he defendido el acento barrial hasta siempre. Me encanta y es muy divertido. Sí, porque además desde el punto de vista lingüístico es muy interesante cómo tiene, por ejemplo, la influencia del náhuatl, cómo la musicalidad de lo que entendemos como el español de la Ciudad de México, de las clases bajas, por ejemplo, mucho de él es herencia de la musicalidad del náhuatl. Y entonces te burlas del acento de barrio, te estás burlando del origen náhuatl. Pues te estás burlando de tus raíces. Te están preguntando aquí, Gabriela dice, entonces, con lo que acaban de decir, el acento sí va de la mano de la clase social. Sí, o sea, sí, tanto el grupo social al que perteneces va a hacer que obviamente aprendas esa variante del español, incluido el acento, pero también las percepciones que tiene la gente de quién eres va a estar filtrado por tu acento. Claro, es que el acento es como música, ¿no, Gina? Es como música y bueno, yo esto lo he dicho varias veces. Mi mamá tiene un acento chiapaneco sumamente marcado. ¿Ah, sí? Y yo durante muchos años, sobre todo muy chiquita, pues tenía ese acento. No lo y luego conozco, no salí a la vida chilanga, a la vida real, y te das cuenta que oí voz, ¿no? Mi mamá habla de voz, oí voz. En Guatemala hablan mucho de voz. Mucho de voz. Claro, está cerca de Chiapas, de Guatemala. Es de los Altos de Chiapas, de Comitán. Entonces el oí voz, mira, vení. Claro. Y es una cosa que es materna, pero que también es un código familiar que tiene como consecuencia un acento. El maestro Sergio Jiménez, que en paz descanse, maestro de teatro, actor, bueno, ¿sí? lo recordamos todo con gran cariño, siempre decía eso, que la forma en que hablamos es música. Entonces, tú es como un instrumento, estás tocando música. Entonces, el acento norteño es una música, el chilango es otra música, el chileno es otra música, el argentino, y dice mucho no solamente del estrato socioeconómico, sino de la cultura de la gente, de qué se trata su cultura, y es un sentido de pertenencia. Entonces lo usas como un código de identificación, de decir, si hablo así, eres de mi tribu o no eres de mi tribu, y eso es un instinto de supervivencia de los seres humanos. Sí, totalmente. La lengua es identidad, ¿no? Por eso a la gente a veces le corrigen la forma de hablar y no lo corrige de inmediato, ya sea en el acento o en otras formas, porque es parte de su identidad, no es algo que racionaliza, digamos. Por ejemplo, preguntaban aquí Pasita Mendoza, que nos lee desde Chile en YouTube. Dice, imita el acento chileno. No me sale el acento chileno. Pero Chile, por ejemplo, es un acento muy dulce. Sí. Es como muy lindo, muy dulce, muy amable. No es prepotente, no es altivo, no es creído, sino es un acento muy... Bueno, yo esa percepción tengo, ¿no? A lo mejor hay como 5 acentos en Chile. El que conocemos es como muy dulce, muy amable, muy lindo, muy buena onda. Y pues sí refleja como como la imagen que tenemos de los chilenos, ¿no? Los chilenos son como los canadienses, son buena onda. Sí. Son buena onda, es verdad. Sí. Sí, aunque jugando al abogado del diablo, a lo mejor podría ser al revés, ¿no? A lo mejor tienes una percepción de los chilenos que puede ser cierta, ¿no? Es con base en mi experiencia. Y esas características se las atribuyes a la versión, digamos, genérica del acento que como mexicanos percibimos de los chilenos. Sí, claro. Porque justo, ¿no? O sea, a lo mejor un chileno podría decirte, no, eso que tienes en la cabeza en realidad es el de la capital. No, y debe haber chilenos mala onda. Exactamente. Sí. Y hay grupos sociales, o sea, cambia mucho la cosa, ¿no? Exacto. Pero sí, en general estoy... Por ejemplo, ves el acento cubano y el acento cubano, pues, ¿qué te dice de Cuba? Es eso, es como divertido, es sabroso, es sexoso, es así, es baile y pegaditos y... Es sabroso. Sabroso, Sí, el acento cubano es sabroso, ¿no?
el acento yucateco es muy ingenioso, se me hace muy divertido, como que con muy buen sentido del humor, porque el yucateco es así, o sea, todos los mexicanos bromeamos, pero los yucas bromean especial, tienen su sentido del humor. Yucatán es como otro país, sí, sí. O sea, y tiene su sentido del humor muy, muy especial que a mí me gusta. Hay gente a la que no le gusta. Sí, claro. Pero ahora, que no te guste cómo habla otra persona, hijo, habla muy mal de ti, ¿no? O sea, al final, ¿qué más te da? Al contrario, verlo con este ángulo me parece precioso. Es identidad, reconoces cultura, te da muchas pistas de dónde viene esa persona y creo que desde ahí podríamos tener mucha empatía también. Ajá. Sí, lo que yo digo siempre es hay que acercarse a las otras formas de hablar, no con repele, sino con curiosidad. Sí. ¿no? Siempre sustituir el por qué por el por qué, ¿no? Como que es, al final es lo que hace la lingüística, como acercarse al por qué, tratar de entender y tratar de entendernos por medio de la lengua. El acento norteño, yo que soy de Tijuana y crecí mucho tiempo en Sonora y he pasado tiempo en Nuevo León, es como muy, o sea, hay un subtexto, ¿no? Si el subtexto del acento norteño es, no me estés tirando rollos, dime la verdad y vamos al grano. Sí. No sé, ¿qué pasa? Se ríen de eso allá en tu tierra, se ríen. Es como que no, o sea, no me tires rollos, vamos a chambear, vamos a trabajar, háblame directo, no perdamos tiempo. Es como muy práctico. A diferencia del chilango, que somos más rolleras y Híjole, qué padre. Sí, platican y extienden la vocal. Y chismear y poner palabras y contar. Oye, ahora, hay palabras que, como decían ustedes, relacionamos malamente con ignorancia o con mala educación, como el aiga, pero resulta que el aiga, así que aunque se te paren los pelos de punta, el aiga no es incorrecto. Bueno, es que justo te devolvería la pregunta, o sea, claro. ¿Tú qué dirías? O sea, ¿está correcto o es incorrecto? Hasta antes de haber escuchado una cápsula que salió aquí en Radio Fórmula, donde decían que el aiga era incorrecto, yo hubiera pensado que era incorrecto, pero aprendí que no. Pero ¿por qué? Oh, bueno, a ver, vamos. Porque así me lo enseñaron. Esa es buena, esa es buena. Sí. ¿Y qué, cuando te lo enseñaron, qué te dijeron? Porque si yo llegaba a decir aiga en la casa, pues me regañaban. Ajá, pero ¿por qué? O sea, por ejemplo, yo también fui a la primaria, ¿no? Y Mister me dijo que no se dice aiga, pero a mí no me dijo por qué. No, Mister solo dijo, no se dice aiga. No te bueno, ¿y por qué dice la gente que está mal, por ejemplo? Pues no sé. O sea, ¿cuáles son los argumentos que si yo, a ver, yo soy profesor de universitario? Dicen que así habla la gente que no tiene educación, que así habla la gente del pueblito. Fíjate, pero esos no son argumentos lingüísticos, ¿no? No tiene que ver con la lingüística. O sea, pero si yo quisiera demostrar desde la lingüística que decir aiga está mal, ¿por qué estaría mal? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pues sí, ¿por qué? Exacto. O sea, no, en realidad no hay un porqué. Pero es no prejuicio nada más. Es que esa es la cosa. Por ejemplo, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿está bien o está mal usar pantalones de mezclilla? Depende en dónde. Exacto, ¿no? O sea, vamos a hablar claro. Si yo estoy en un evento nacional, estoy en el teléfono. Exactamente. Y digo, ojalá que hayamos llegado a la meta, pues sí me metería en problemas, ¿me explico? Sí, sería yo criticado, me funarían y... Claro, pero por cierto grupo. O sea, pero la funa vendría de ciertos presupuestos, ¿no? O sea, eso es cierto, o sea, eso sin duda. Pero digamos, si yo quisiera defender que está mal, tendría que tener argumentos reales, ¿no? Claro. Y no hay argumentos lingüísticos, lo platicamos en el corte. Por ejemplo, la conjugación aiga es patrimonial del español, ¿no? Hay muchos otros verbos como traiga, caiga, oiga, por ejemplo. Oiga, traiga, caiga. Que siguieron la misma historia. Hay muchos verbos que tienen dos conjugaciones. En español tenemos una conjugación que tiene dos formas, ¿no? Que son el subjuntivo del pasado, ¿no? Hiciese, hiciera, que son exactamente el mismo verbo. Puedes elegir cualquiera de las dos que quieras y a nadie le hace ruido. Pero si hay un verbo como haber, el haber impersonal que tiene dos, que son haya y aiga, según el contexto social, etcétera. Ahí sí la gente pierde la cabeza, porque aiga no tiene prestigio lingüístico. Pero es solo por eso. El prestigio lingüístico es prestigio social, no es lingüístico en realidad. O sea que hay racismo y clasismo. Eso es glotofobia. Eso es. Tiene que ver la RAE con España o de dónde sale este prestigio lingüístico. Todos los caminos llevan a la RAE. Todos los caminos llevan a la RAE. No, a ver, o sea, es que el problema de pensar la RAE como una autoridad es que si tú vas al diccionario, por ejemplo, te vas a encontrar la palabra aiga en el diccionario y refiere a un coche antiguo, una cosa así, ¿no? Y entonces el argumento, si fuera un argumento de autoridad, podría decir, no, la palabra aiga sí existe porque está en el diccionario, pero no es el mismo aiga en realidad. O sea, el aiga del que estamos hablando es una conjugación del subjuntivo del verbo haber impersonal, ¿no? Y en realidad la academia, digamos, el trabajo de la academia y de las academias, pues es seguir lo que hacen los hablantes, ¿no? El problema es que está hackeada como por una idea de prestigio lingüístico que hace que
percibamos como incorrecto o como malo, incluso malo en términos hasta morales o educativos o de echarle ganas, no sé, un uso que es perfectamente natural del español. Oye, pero a ver, entonces, ya, profe, tú dime. Entonces yo digo, ¿cómo te fue el programa? Yo digo, pues ojalá que yo no haya hablado gacho. Pues, o sea, yo te entendí perfecto. Y voy a dar por sentado que a lo mejor es que creciste en un contexto específico, etcétera, etcétera. Claro, me vas a poner una cajita. Pero juzgar esa cajita ya está en mí. ¿No? O sea, y esa es la glotofobia. Ahí está la cosa, claro, porque, a ver, yo si escucho a una persona decir aiga, voy a sacar voy a hacer una operación mental, ¿no? De su contexto, etcétera. Pero lo que yo piense de ese contexto, eso ya depende de mí. Sí. Ese es tu prejuicio. Exacto. Ese es tu clasismo. Well, ojalá. O sea, cambiar el acento. Sí. Por ejemplo, en Sonora había un locutor de radio que era de música norteña y decía, ¡ay, comadrito! Decía, siempre me da mucha risa. O sea, ¿cómo se antoja una agüita de bule abajo de los árboles, oyendo el canto de los pájaros? ¡Aquí están los tigres del norte! Y ya me llamaba, se me hacía muy divertido. Pero eso de los árboles y los pájaros. Y entonces ya me enteré que en algunas poblaciones pequeñas de Sonora le cambian el acento a las cosas, como el ojalá, árboles, pájaros. Sí. Sí, claro. No, pues eso, o sea, de nuevo, hay que sustituir el odio por la curiosidad, ¿no? Okay. Es muy interesante eso. Por ejemplo, con el aiga, hay incluso estudios lingüísticos que han explicado que hay ciertos grupos sociales que utilizan haya o aiga, dependiendo de si el verbo es un auxiliar o un verbo, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen, ojalá que haya hecho, pero dicen ojalá que haya sol, por ejemplo. Ajá. ¿No? O sea, varía dependiendo de la función gramatical del verbo. Entonces, eso desde el punto de vista lingüístico es muy interesante. Y aquí nos preguntan por el nadien y por el vistes. Ajá, vistes, viniste. Bueno, ese, por ejemplo, es muy interesante porque diríamos que está incorrecto, ¿no? Pero en realidad esa S es la que tiene más sentido desde el punto de vista lógico del español, porque el resto de las conjugaciones de la segunda persona terminan en S. Oye, y el Víctor cuando salía 100 mexicanos dijeron. Bueno, ese, por ejemplo, ahí yo diría que ahí sí estamos hablando de glotofobia, pero porque está usando un estereotipo social para hacer reír, por ejemplo. Pero no lo está haciendo con odio, Luis. No necesariamente lo hace él desde el odio, pero probablemente sí reproduce percepciones sociales que la gente tiene sobre las personas de cierto grupo. Tocó estar con un amigo que tiene un acento muy marcado aquí de la Ciudad de México. Y llegó otra chica que hablaba más marcado que él, un poco más marcado que él. Y se va y dice, no, esta tipa duerme en un zoológico. Y te estás burlando de su acento. Me dice, sí, güey, se habla súper fresa. ¿Qué no has oído tú, Pero bueno, todo el mundo creemos que no tenemos acento. Exactamente. En nuestra burbuja, la gente tiene acento. Nosotros no tenemos acento. Gina Jaramillo, historiadora del arte y periodista cultural, está con nosotros. Adrián Chávez, lingüista, escritor y divulgador, autor de varios libros muy interesantes como Cómo mentir en Internet. Luego te invitamos a hablar de ese tema. Sí. Pero tiene un libro que se llama Manual del Español Incorrecto. Así es. Donde hablas justamente de esto que estamos platicando. Incorrecto entre comillas. Así es. Manual, sí. Estamos hablando de la glotofobia. Dice aquí el diccionario. Glotofobia, rechazo, desprecio o discriminación hacia personas basado en su forma de hablar, ya sea por su acento, el uso de ciertas palabras o su gramática regional. Fue acuñado originalmente en 2016 por el lingüista francés Philippe Blanchet, tras observar cómo personas con acento regional sufrían exclusión laboral o burlas sistemáticas en París. El término nació para ponerle nombre a un tipo de discriminación que se consideraba invisible al no tener un nombre técnico. La gente solía confundirlo con un simple mala educación o falta de cultura. Entonces, si tú crees que un acento es mala educación o falta de cultura, eres glotofóbico. Tan. Totalmente. Aclarado. Oye, ya se armó la rebambaramba. Muy bien. Ya empezaron. Oye, qué delicado es hablar de acentos y de palabras. ¿Ya? No, es que el lenguaje, aunque esté en transformación cotidianamente y constantemente, causa mucha polarización. Mucho. Y se politiza el asunto. Aquí ya a Gloria Vargas le mandamos un abrazo y dice, perdón. Así lo voy a interpretar yo, ¿no? A lo mejor no lo dijo así, pero dice, perdón. Eso de aiga y haya no es prestigio lingüístico, dice, es educación y Real Academia. No justifiquen la mala educación de un gobierno de izquierda. Caray. Este señor wokista, o sea, tú, que aplaude a la ignorancia de la gente y lo pones en mayúsculas, que en internet cuando pones en mayúsculas significa que estás gritando. Estás gritando.
No aplauda la ignorancia de la gente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda con el woke? Aquí ya nos vimos al woke y la ignorancia, bueno, y se politizó la cosa. Totalmente. Hay dos cosas, ¿no? Lo primero es que, pues, muy woke, pues, es nada de lo que estoy diciendo, me lo inventé yo, en realidad es lo que dice la lingüística desde hace 100 años, ¿no? Entonces, pues, más bien la lingüística por defecto tendría que... ¿Qué dice la lingüística? Eso, que no existen criterios objetivos para hablar de habla correcta o incorrecta. No, eso es una distinción social, no tiene nada que ver con la lingüística. Igual que con la ropa, de nuevo, ¿no? Igual que cuando ves a alguien vestido de tal manera y lo juzgas, no tiene que ver con que haya criterios objetivos de vestir bien o mal, tiene que ver con el contexto, ¿no? Hay contextos adecuados e inadecuados para vestirse de tal manera, hay contextos adecuados e inadecuados para hablar de tal y cual manera. Pero lo otro, lo que tiene que ver con la política es real, ¿no? O sea, es verdad. Yo siempre digo que yo me dedico a hacer divulgación lingüística y lo que estoy diciendo es lingüística 1.0, pero la vara social está tan baja que parece que hago activismo, ¿no? Parece que estoy defendiendo a los marginados o que estoy hablando de que todas las personas son iguales, pero en realidad lo que estoy haciendo es divulgación lingüística así prístina, ¿no? Entonces, creo que tiene más que ver con el hecho de que si yo quiero afirmar, decía hace rato, que decir aiga está mal, por ejemplo, decía este comentario, que es una cuestión de educación, yo me imagino que en su educación le explicaron por qué, ¿no? Que es lo que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué está mal? ¿No? Y entonces ahí nos vamos a los argumentos. Si alguien dice está mal porque no tiene lógica, bueno, ya vimos que tiene toda la lógica del mundo. Es una conjugación que existe en el español desde hace mucho. Es que no existe, claro que existe. Hay muchos estudios sobre grupos sociales que lo utilizan. Es que no tiene lógica. Bueno, pero otros usos que sí tienen lógica, como el vistes, ¿no? En el que la lógica dicta que debería llevar una S porque es una conjugación de la segunda persona. Ahí resulta que el que tiene lógica es el que está mal, ¿no? Entonces, porque lo dice una minoría. Bueno, pero hay un montón de usos minoritarios que se consideran cultos. Entonces, ¿dónde está el criterio objetivo para decir que algo es correcto o es incorrecto? En realidad, de nuevo, el criterio es social, es prestigio lingüístico. Y no estás diciendo que hablemos diciendo aiga. No, para nada. Analizando las cosas. No, a ver, de hecho, yo doy clases en una universidad y yo también enseño normativa. Doy clases en el ITAM y doy clases en otra universidad. En el ITAM. Sí, que se llama... Ahí sí hay billete. Ahí hay billete en el ITAM. Hay más billete del lado de los alumnos que del de los maestros. No, siempre, amigo, siempre. Pero sí. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Ahorita que nos pongan esa. Ese es otro tema. Es otro tema. Pero bueno, lo que voy es que yo también enseño habla normativa, ¿no? Yo también enseño a escribir según las reglas, ¿no? Según las reglas normativas para contextos normativos. Claro. Eso no quiere decir que la gente tenga que juzgar a las otras personas por haber crecido en un contexto social o geográfico en el que se habla distinto. Sí, porque si tú dices aiga, vas a tener consecuencias. Te van a descalificar. Sí, o sea, entonces obviamente no le enseñarías a alguien a hablar así. Pero también le enseñas, oye, pero no es que esté mal, simplemente es que así lo usamos. O sea, lo que hay que enseñar es, a ver, esta conjugación existe en estos contextos, existe, o sea, porque tampoco le puedes ocultar a la gente lo que existe, ¿no? No, y también yo creo que aquí es muy importante no burlarse de cómo hablan las demás personas. Claro. Es decir, respeto ante todo. Diga aiga, diga vistes, lo que no importa en esta conversación, te estás dando a entender. Sí. ¿Vistes lo de allá? Sí, lo vi. Sí. Claro que te estoy entendiendo. No tengo por qué criticar cómo estás hablando. Esto ya es otra categoría discriminatoria que es la que tenemos que hacer visible. Sí, claro. Esa discriminación invisible tiene un nombre, es glotofobia. No lo hagan, por favor. Sí. Oye, ahora que fuimos a España, muchísima gente dice subir para arriba y bajar para abajo. Sí, claro. Aquí en México nos criticarían mucho si dijéramos aquí en radio, no, pues voy a subir para arriba. ¡Ah, qué ignorante! Me dirían. Pero en España, o sea, gente... De la RAE. Gente con educación universitaria. Yo ahorita estoy tomando un curso de piano y el profe de piano y este cuate estudió en el Conservatorio de España y todo. Dice, cuando habla de las notas, dice subir para arriba, bajar para abajo. Y ya me acostumbré. Claro, pero como mexicano es una convención. Lo que pasa es que el normativismo lingüístico siempre es indignación selectiva, ¿no? O sea, como que siempre elige una cosa, le aplica una lógica que no le aplica al resto de la lengua, porque si lo aplicas al resto de la lengua te empiezas a encontrar con que hay otros casos similares. Ya te están defendiendo, mira, Alma dice, es un lingüista, no un woquista, no se premia la ignorancia ni se justifica nada, se habla de la lengua que está hecha para la comunicación, no como estrategia de segregación. Ahí está el tema. Dice, deberíamos cuestionarnos el por qué no podemos abrir nuestra mente a nuevas formas de lenguaje en lugar de juzgar desde una trinchera impuesta. Se armó el debate. Se armó el debate. Luego por aquí nos dicen, la RAE se adapta cómo hablamos, más no nos dice cómo hablar. Es cierto, o sea, ya la RAE cada año acepta más
formas de hablar. Sí, de hecho yo diría, la RAE no acepta nada porque no es cadenero, ¿no? O sea, la RAE tiene la obligación de registrar lo que los hablantes hacen. Totalmente. Ya, y el idioma está vivo. Sí, claro. El idioma no está muerto, no se queda de una forma y va cambiando, va cambiando, va cambiando. Es una lengua viva. Sí, claro. No, se apropia de conceptos y se apropia de situaciones. Y tú, cuando tú acabas de hablar de indignación selectiva, yo quiero poner ahí el dedo sobre la llaga, porque también hablar de indignación selectiva tiene que ver con el lenguaje incluyente, por ejemplo, que indigna a muchas personas. Pero ese es el más fuerte. Ese es el más fuerte. Y es ellas, invitades, amigues. Se van a poner peor los comentarios. No, ahí ¿por qué retumba? ¿Por qué nos molesta? Ojo, yo no hablo así, pero respeto a quien habla así, no pasa nada. Claro. Pero no me indigna. No lo uso. Pero no te indigna. Pero no me indigna. Pero porque hay mucha gente que se indigna y se rasga las vestiduras con el ellas, amigues. Pues por dos razones. La primera es puramente lingüística y sí tiene que ver con el hecho de que, a ver, los marcadores de género en español son una estructura muy profunda que, o sea, implica concordancias, implica hacer o sea, cambiar eso implica un proceso mental muy complicado. Como aprender otro idioma. Y es difícil. Entonces, obviamente, hay a un nivel como cerebral muy primario, pues obviamente sí es complicado. Pero en realidad, la otra parte, que es la más escandalosa, tiene que ver con lo social también. La resistencia al lenguaje incluyente es resistencia a lo que implica el lenguaje incluyente. O sea, lo que pasa es que, de nuevo, como es socialmente aceptable quejarse del habla correcta, incorrecta y burlarse o quejarse de la forma de hablar de los demás, es fácil usar eso como caballo de Troya para quejarse del otro, ¿no? Ahora, cuando hablamos del lenguaje incluyente, ahí sí atraviesa una vena política importante. Ahí sí, la conversación es distinta, porque estamos incluyendo a poblaciones que normalmente son invisibilizadas, que son muy vulnerables. Y a mí es lo que me llama poderosamente la atención, que las personas, aún sabiendo esto, lo rechazan por completo. Sí, yo creo que, de nuevo, toda la gente tiene derecho a hablar como guste y que no se imponga nada ni de un lado ni del otro, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista institucional. Por ejemplo, últimamente hay prohibiciones del lenguaje incluyente en todos lados, ¿no? En Chihuahua acaba de pasar, en Salvador, en Argentina, en Arkansas, en todos lados, ¿no? Y esas sospechosamente... Pero sí porque es la derecha. Sí, claro. Sí, la derecha, claro. Justo ahí, por ejemplo, no les hace ruido. O sea, una prohibición es una imposición en toda regla, ¿no? Pero esa no les hace ruido a los que se quejan de que hay imposición lingüística, aunque es una imposición lingüística. Si todo el mundo se queja de las imposiciones cuando no te gustan. Y aplaude las imposiciones que te gustan. Las que te acomodan. Sí, entonces, a ver, partiendo del hecho de que está muy mal imponer en cualquier sentido, no sé, obligar a la gente a hablar de tal o cual manera, sí creo que la resistencia es completamente social. O sea, lo que estamos viendo, al margen de la Academia Española, que es un poquito más intransigente, hay otras academias de la lengua española, como la Academia Chilena, la Academia Estadounidense de la Lengua Española, que están estudiando el lenguaje incluyente, que han hecho publicaciones sobre el lenguaje incluyente, y gracias a eso tenemos, bueno, y no se diga la academia, ¿no? O sea, las academias, quiero decir, los lingüistas, ¿no? Gracias a eso sabemos lo que está pasando. O sea, que la gente está prefiriendo, por ejemplo, el neutro con la X como que ya no tanto. Sabemos qué está pasando, en qué grupos sociales se está acomodando, etcétera. Y eso es normal, pues, en cualquier lengua. En el lenguaje incluyente hay un precursor de todo esto que nadie reconoce, que es el perro Bermúdez. Totalmente. Porque el perro Bermúdez hace mucho empezó, ¡ay, el chicharite! ¡Saque de vende! Él empezó a hablar así y nadie lo reconoce. Nadie lo reconoció. Nadie le dijo que era woke. Y nadie le dijo que era woke, exacto. Tirititite. Pues yo creo que hay que preguntar a la persona, ¿cómo te identificas? ¿Cómo quieres que te nombre? Y a partir de ahí, respetar. Oye, esto también de la percepción y de los juicios que tenemos sobre los acentos también se da sobre la ropa, por ejemplo, que es un buen... El otro día estaba leyendo por ahí un artículo, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que los hombres usan falda. Pues sí, en el México de hoy, pues si ves un hombre con falda, probablemente le iría mal en las calles, ¿no? Probablemente, a menos que veas que tiene cara de escocés y entonces dirías, es que escocés, como es escocés está bien, ¿no? O si tiene ropa autóctona, indígena. Entonces dirás, está bien, se justifica. Pero si fuera alguien que no es indígena o que no es escocés, probablemente lo criticarían. Pero ni está bien ni está mal, simplemente son los usos y costumbres. Sí, a ver, yo creo que lo que hay que hacer ahí son las dos cosas, ¿no? Primero, aprender a sobrevivir en un mundo que tiene ciertas convenciones, ciertas reglas. Y el otro es aprender a desmontar esos sistemas. Sí. O sea, yo, por ejemplo, a mis alumnos, a mis alumnas les enseño a
el habla normativa, porque sé que hay contextos en los que pues van a tener que navegarlo. ¿Habla normativa es como lo aceptable? Sí, el habla estándar, ¿no? Lo que dice las reglas. De nuevo, yo siempre entrecomillo la palabra reglas, ¿no? Lo que se llama educado. Ajá, lo que la gente percibe como educado. Nuestra tía diría un español educado, mijo. Ajá, un español estándar que en realidad no habla nadie, ¿no? Porque todo el mundo habla una manifestación regional, social, individual del español. Pero bueno, ese español estándar, digamos, yo también lo enseño. La diferencia es que cuando lo enseño, también enseño a resistirlo. O sea, no se trata nada más de enseñar el sistema y reproducir el sistema creyendo que uno solo está enseñando a la gente a sobrevivir al sistema. Ajá. También hay que enseñar a cuestionarlo, ¿no? Entonces, sobre todo si no tiene sentido, ¿no? Porque de nuevo, si yo les voy a decir que algo está correcto o incorrecto, necesito tener la evidencia objetiva. Y si no la tengo, pues entonces quiere decir que ese sistema está más bien sostenido en otras cosas. Sí. Y está bien que aprendamos a navegarlo, aprender que a lo mejor si sales en falda, pues te van a decir cosas, ¿no? Sí. Como hombre. Pero también hay que aprender a desmontar que la gente no juzgue a la otra gente por salir en falda, claro. ¿No? Porque lo vio en todos lados, ¿no? Estaba leyendo también, es que andamos metidos leyendo cosas, que por ejemplo, el uso del azul y el amarillo antes era al revés. Sí. Que es un gran ejemplo. Sí. Que lo rosa era para los hombres porque se relacionaba más con el rojo. Y entonces el rosa era como un derivado del rojo que era más fuerte y el azul era suavecito. Entonces a las niñas era azul. Exactamente. Celeste, ¿no? Y a los niños era rosa. Pero en algún momento las marcas lo empezaron a cambiar y ahora decimos, no es niño, tiene que ser azul. Ya no puede ser. Y también los hombres usaban tacones, usaban pelucas. Exacto. Y se maquillaban. Sí. Y esos contextos históricos fueron cambiando y entonces se fueron haciendo cada vez más binarios, más estrictos y también la sociedad más criticona y más juiciosa. Y lo mismo pasa con el idioma. Totalmente. Estamos metidos en nuestras cajitas y habla como se te dé la gana. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué te molesta tanto que la gente hable diferente y no siga tus reglas? Esa sería la pregunta para ir a terapia, pero o para hacer meditación, ¿no? ¿Por qué me irrita tanto que alguien diga algo de una forma distinta a la que yo lo digo? Yo creo que porque atenta contra tu propia identidad. O sea, si tu identidad está construida en el hecho de que eres una persona educada, ajá, que sí aprendió las formas correctas, claro, y alguien llega al radio a decir que no hay formas correctas e incorrectas, eso atenta contra tu percepción de ti mismo. Rompe tus reglas. Ajá, porque de pronto ya no eres tan lo que creías que eras, porque entonces no se trataba de mérito, no se trataba de eso. Sí, ya hay que escarbarle. Fíjate, a mí me pasó la semana pasada con un nuevo socio que tengo de Estados Unidos. Estoy invirtiendo en unas canchas de pádel, del deporte en Texas, ¿no? Ajá. Y entonces él es americano, es gringo, es estadounidense. Y entonces estábamos hablando y eran 3 socios, ¿no? Me estaban explicando el retorno de la inversión y todo. De repente le toca hablar a él y en vez de decir pádel, hablando inglés, dice padel. Dice, yeah, because people are playing more padel. Y yo dije, padel, y lo dijo como 3 veces. Y entonces, pero yo ya estoy trabajadito. Entonces me dio coraje y empecé a pensar, pinches gringos, a todos le tienen que cambiar el nombre. Al fútbol le dicen soccer, se andan imponiendo. Ahora le van a cambiar el nombre a mi deporte. Es padel. Claro. Y yo, padel es padel. Y noté, dije, ¿por qué me estoy enojando con él? Sí. Porque le está diciendo padel al padel. Sí. ¿No? Y luego ya le dije, así como riendo, le dije, oye, ¿qué ya le van a decir padel al pádel en Estados Unidos? Y se rieron los otros. No, este está loco. Así le dice él. Y es que no me entienden cuando digo pádel. Ja, 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 jo, jo, jo. Y ya, ¿no? Y respiré. Pero sí nos, o sea, en un momento en que lo que está pasando con Trump, la imposición de Estados Unidos, entonces relaciono a este pobre que me dice padel en vez de pádel con el gringo maldito que nos está imponiendo y queriendo cambiar el mundo con y dominarlo. Enojo, claro. No tiene nada que ver con que haya pronunciado con otro acento la palabra pádel. Sí, y ahí volvemos a lo que decíamos hace rato, la glotofobia, ¿no? ¿Eso sería glotofobia? No, yo creo que no, porque de nuevo, como glotofobia es un sistema, es una estructura, no aplica igual de abajo para arriba. O sea, la discriminación no hay a la inversa. No puedes. Es como hablar de discriminación hacia los blancos en un contexto en el que el poder lo tiene la gente blanca, ¿no? Claro. Entonces es lo mismo acá. O sea, no puedes discriminar por su forma de hablar a alguien que está en una situación de poder, digamos. Puede ser prejuicioso, eso sí. Y a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, yo también cuando soy el único en la cafetería que habla español en la capital de México, pues también siento cosas, ¿no? Pero siento cosas de mexicano, ¿no? Sí, a veces es difícil. Ajá. Porque cuando juntas el acento con una estupidez que no está diciendo. Sí, claro, sí. Son 2 capas. Y está además la actitud, ¿no? O sea, si llegan como dando por hecho que tienes que hablar inglés, etcétera. O sea, obviamente hay un montón de factores. O sea, si alguien me dice, no comes carne, te
vas a morir es un nivel, ¿no? que digo yo, ándale, pues. ¿No? Pero sí me dicen, no comes carne, o sea, te vas a morir, ¿eh? O sea, Ya. Doble capa. Sí. La doble capa. Sí, no, y todos tenemos esas lecturas. La cosa es ver hasta qué punto eso resulta dañino para las otras personas o Claro. en qué medida reproduce sistemas que afectan los derechos de otras personas. Conclusiones, chicos. Conclusiones. Dejen y dejen hablar. Hablen y déjenla hablar, ¿no? Como Hablen. al final, relajemos. Si te molesta el todo, acento por favor. o las palabras de los otros, ve a terapia. Oye, ya hay cosas tan feas sucediendo en el mundo, por favor, no nos clavemos en hablar. Si le entiendes, te entiende, más que suficiente. Sí, yo Lejos del juicio. Yo diría que eso, sustituir el juicio por la curiosidad, ¿no? La lingüística parte de la curiosidad de entender cómo hablamos y por qué hablamos como hablamos. Y creo que la gente sería más feliz si reprodujera ese paradigma en lugar de juzgar la forma de hablar de los demás.